Coral reefs are one of the most important ecosystems in the world. Scientists estimate that more than 1 million species of animals and plants are associated with them, and that they harbour more than 25% of the species of all marine life. Le corail fait partie du règne animal. En réalité, c'est une colonie de milliers d'individus microscopiques qu'on appelle des polypes. Le polype, c'est comme une méduse inversée, c'est-à-dire qu'il a des tentacules autour d'un seul et même orifice et qui vont lui permettre d'attraper de petites proies qui se trouvent dans l'eau. Cet animal vit en symbiose avec une algue qui s'appelle zooxanthelle et qui va lui fournir des substances issues de la photosynthèse, et en échange, le polype va lui donner notamment du CO2 qu'il capte dans les océans. Ce sont donc deux organismes qui sont bien distincts, mais qui ont besoin de l'un et l'autre pour vivre et se développer. Et donc de ce tout petit animal qui fait quelques millimètres peut se former des récifs coralliens qui font plusieurs kilomètres, comme la Grande Barrière en Australie, et qui offrent de nombreux avantages pour l'homme et l'environnement. The oceans provide more than 50% of the oxygen that is found in our atmosphere, and a large amount comes from coral reefs. In addition to serving as a shelter for fish, they protect our coasts against waves, storms, floods, and coastal erosion. Without this protective shield, some islands and beaches would not exist. Unfortunately, contamination, overfishing, and global climate change threaten the world's reefs every day, and therefore our beaches and our resources. In total, 20% of the world's reefs have already been indefinitely destroyed in recent years, and it is estimated that an additional 50% will be in danger in the next 30 to 50 years. Los arrecifes de coral actualmente enfrentan el cambio ambiental global y precisamente el estrés térmico o el cambio en la temperatura del océano ha generado el fenómeno del blanqueamiento. Este fenómeno es directamente el responsable de la pérdida de la relación coral-microalga, donde el coral pierde esa microalga que es la encargada de darle el color y aportarle energía para su crecimiento. De ahí que veamos los corales blanqueados y posteriormente vulnerables a otros eventos como la depredación, las enfermedades, hasta que finalmente mueren. We are in the small town of Las Terrenas in the north of the Dominican Republic, and unfortunately, the disappearance of coral reefs is starting to be felt by the inhabitants. Cuando estaba niño, todo era uva. Teníamos mucha uva en el interior. Ya ahora no más, no tenemos. La playa se la ha comido toda. La mar estaba más para allá, ahora está muy para acá.
La malla ha estado comiéndose en poco a poco, ampliando y ampliando. Por eso que ya ha acabado con todo. Pues sí, cuando yo tenía como 8 años, venía aquí con mi padre y cogíamos 2 cubos de sardina de un solo tiro. Aquí, ahí, todo eso ahí. Eso vivía lleno de sardina. Lleno. Y mira ahora, nada. Tenemos que salir muy lejos para pescar, no como antes, que a medio kilómetro, a 1 kilómetro, uno encontraba muchos peces. Ahora hay que ir muy lejos. Hasta 15 o 20 kilómetros hay que salir ahora. De aquí también llegamos a ver manatí, 3, 4, 5 manatí ahí. Toda esa parte de la playa. Es por la causa de la contaminación, los plásticos, los ríos. Eso es lo que está pasando ahora. For this reason, a foundation was created called Corrales Las Terrenas, with the support of USAID, Red Dome, and Fundemar, with the objective to preserve this submarine fauna that humans and the environment depend on. Hacen un estudio, logran identificar que tenemos problemas con los arrecifes y que hay que buscar la manera de restablecer otra vez todos los arrecifes coralinos de la costa, de las terrenas. Redón le dice a Fundemar que tiene que tener un grupo de jóvenes aquí locales que se encarguen del proyecto. Tenemos 10 estructuras hechas de metal que son las que tienen los corales encima. Al principio, cuando iniciamos el proyecto, éramos solo 4 buzos y fuimos capacitados en restauración de arrecifes, mantenimientos de viveros y nivel básico de buceo, open water. Le rôle de Turtle Dive Center dans cette organisation, c'est principalement de fournir un support logistique avec le prêt du matériel, la mise à disposition du bateau et également l'encadrement. Dans cette association, on a aussi finalement reçu une dizaine de personnes du village qu'on a pu former à l'open water. L'open water, c'est le premier niveau qui nous permet d'accéder finalement à la nurserie. La nurserie étant sur 10 mètres, l'open water permet par exemple de plonger partout dans le monde jusqu'à 18 mètres. C'est une formation qui permet à chacun des élèves formés de pouvoir finalement participer au projet. Nuestra misión, como cada semana, es colaborar con las escuelas de buceo para trasladarnos a nuestro vivero de coral que está localizado en las islas de las ballenas. Es un lugar que está un poquito apartado de la costa, hay menos contaminación, está a la profundidad ideal para que funcionen bien los corales, por las corrientes que hay y por la luz que le llega. Y una vez allí tenemos que sumergirnos 10 metros de profundidad para pasarnos 1 hora en 2 buceos, 2 horas al día, haciendo la limpieza de las estructuras, la cual alberga muchas algas, por lo cual tenemos que darle una limpieza para que esta alga no mate al coral. Tenemos que limpiar el vivero semanalmente porque por la sobrepesca que tenemos no tenemos suficientes peces para que nos limpien los fragmentos de corales y limpien las algas. Ya tenemos la parte de colaboración de algunas organizaciones, tenemos algunos buzos que nos ayudan. Siempre nos acompañan muchos voluntarios, turistas que vienen semanalmente, le contamos sobre nuestro proyecto y van. Nombreux en fait sont ceux qui suivent avec intérêt le développé de notre mission. C'est par ce biais d'ailleurs qu'on voit apparaître une forme d'écotourisme. Il faut que ce soit économiquement viable, socialement juste et écologiquement supportable. Dans le cadre de notre mission, on est même sur un intérêt écologiquement positif en réempruntant directement les branches de coraux. Concrètement, comment ça marche ? Chaque samedi, on offre la possibilité à l'ensemble des plongeurs certifiés de venir participer avec nous au nettoyage des coraux. Sur simple inscription, vous pourrez donc venir faire 2 plongées offertes par la structure pour participer à la conservation des océans.
déjà le deuxième été qu'on participe au projet de revitalisation des coraux. Alors, il s'agit de nettoyer tout ça, puis dans le fond, c'est en faisant nos plongées, c'est notre façon à nous de redonner à l'environnement parce qu'il faut s'en occuper, c'est de joindre l'utile à l'agréable. We just clean the corals. We do it every Saturday. You should come do it with us, and we should protect the ocean and the environment. It's the best feeling. Yo pasé mi permuesto con Total Dive Center para participar los sábados a la limpieza de los corales. Yo me crecí aquí y durante todos esos años yo vi la destrucción de los corales y el impacto que hace a los peces y a todos. Cuando se inició el proyecto, que se colocaron los fragmentos en el vivero, todos eran fragmentos muy pequeños, pero la especie que utilizamos, que se llama Acropora cervicornis, esta puede crecer hasta 18 centímetros al año. Entonces nuestros corales, cuando los pusimos al principio, eran fragmentos de 5, 10, 15 centímetros y después de 2 años hemos tenido un crecimiento estupendo, tenemos fragmentos de 50, 60 centímetros e incluso ya no necesitamos extraer corales de otro lugar para poner en el vivero, porque como nuestros corales están creciendo, podemos utilizarlos para fragmentarlos y seguir la reproducción. Es un proyecto que va a dar dentro de los próximos 2 años un impacto positivo para las costas de las terrenas, porque no contábamos ya con corales, pero ahora, después de este proyecto, creo que será un antes y un después con los arrecifes de las terrenas. Entonces, uno de nuestros proyectos a futuro es poder desarrollar otros viveros de coral. Y tendremos un segundo vivero que es en una zona mucho más cerca de la costa, está como a 60-70 metros de la costa y solo a 6 metros de profundidad, y nos va a permitir que nuestros viveros tengan más acceso al público. Dicho que en esta zona van a poder ir personas y hacer snorkel y ver el vivero, ver los corales y ver en lo que estamos trabajando. Es importante decir que realmente en el estudio que se hizo al principio, la especie Acropora cervicornis en toda nuestra zona está prácticamente desaparecida. Vivimos en una lucha siempre con los pescadores para que no anclen sus anclas de los botes en los lugares donde tenemos los viveros de coral. Así también poder educar más a la población y a nuestros pescadores, porque ellos son parte importante dentro de todo este proceso. Una de las cosas que nosotros estamos procurando a futuro es poder orientarlo y educarlo en la parte ambiental y en la parte sobre cómo ellos desarrollar la pesca sin tener que dañar o abusar sobre nuestros corales, que son una parte importante dentro de todo el ecosistema. Y el trabajo que nosotros hacemos con los corales es solo una parte. El trabajo que hacemos en el agua es solo una parte. Y es importante para que los corales estén vivos, para seguir trasplantando y todo lo demás. Pero también hay una parte que es la parte de la tierra, que es la logística en tierra, que es una lucha constante, porque no importa qué tanto trabajo nosotros hagamos en el mar, si las personas de nuestro pueblo y de nuestra comunidad no tienen conciencia sobre el tema de los corales, el problema va a seguir. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el río Central, que pasa por el centro del pueblo, el cual siempre lleva mucho tipo de contaminación, de basura, de líquido de agua de la cloaca, también lleva plástico y basura al mar, y todo eso hace daño al arrecife. Entonces es importante dar charlas, concienciación en las iglesias, en las escuelas, en los grupos juveniles, en las empresas y en toda la comunidad, para que las personas entiendan la importancia de los corales y la importancia del arrecife, porque aunque nuestro vivero esté ahí y tengamos todos nuestros fragmentos y nuestro vivero siga creciendo, es importante que toda la costa tenga un saneamiento y esté sana y limpia, para nosotros luego en el futuro, año tras año, poder replantar toda la zona y todo el arrecife que actualmente está muerto. Here are 3 examples of eco-friendly behaviours that should be adopted for corals and the future of the planet. Use mineral sunscreen.
Did you know that more than 25,000 tons of solar products are released every year into the oceans? Chemical sunscreens have a negative impact on the environment. Sunscreen filters contain products that contribute to the destruction of zooxanthellae, the microalgae contained in coral tissues, essential for their survival. Fortunately, nowadays there are mineral sunscreens made up of a set of mineral microparticles, mostly zinc or titanium oxides, which allow you to protect yourself from UV rays without damaging the natural habitat. Consume responsibly. Did you know that parrotfish, bluefin tuna, salmon and white shark are all endangered species and therefore protected? However, many fishermen continue to fish illegally and therefore contribute to their disappearance. Make sure that the fish you eat comes from a sustainable and responsible fishing source. The less we buy marine products, the less need there will be to fish them. Reduce your plastic use. Did you know that scientists have predicted that by 2050 there will be more plastic in the oceans than fish? Plastic is a material that damages the environment at all stages of its decomposition. It disintegrates after several years into microscopic particles that can be taken up by coral polyps by feeding on them and eventually cause them to die. To reduce your plastic consumption, opt for neutral materials such as glass, stainless steel, and fabric. In the end, it is possible to save corals and protect underwater biodiversity, however complex it may be. Let's provide them with this chance to survive by changing our daily behaviours.